Uy, pero ella tocaba punk ahí en ese tiempo. Sí, tenía una banda de punk. O sea, que era como un punk argumentativo, Sí. intelectual. Pobres papás. No, mira, bueno, sí. El niño problema. Sí, El niño sí. problema, sí. Vengan porque tenemos un niño problemático. La verdad es que a mis padres los llamaron para tener reuniones con la psicopedagoga. Yo como papá te hubiera regañado y hubiera dicho, ¿cómo haces eso? Si la corrección política me dice que yo debo decir que un hombre puede ser una mujer con simplemente imaginarse que lo es, yo digo no, antes que los sentimientos de esa persona está la verdad. La verdad es el máximo criterio. Yo pensé que iba a decir, no, ya sabemos que vos no estás cuerdo. Pensé que ya sabemos que no estás cuerdo. Casi. La familia adolescéntrica que vos estabas mencionando es aquella donde el padre se olvida él mismo de su posición de autoridad, se olvida de la naturaleza jerárquica de la familia y convierte a su casa en una especie de club de amigos. La homosexualidad es una orientación sexual. El LGBT es una agrupación política, es un lobby político. Oímos algo y lo vamos repitiendo, que el feminismo, que el empoderamiento femenino. Bajo la excusa del empoderamiento femenino, terminan diciéndote que para empoderarte necesitas abortar. Yo no conozco algo menos empoderador que tener que matar a tu hijo para continuar con tu vida. Porque es cierto que tu abuelo no te va a dar conocimiento técnico. Es cierto que quizás vos tenés que enseñarle a usar un cajero automático. Es cierto que quizás vos tenés que instalarle el celular a tu abuelo. Pero eso no significa que tu abuelo no te pueda enseñar a vivir. Si le gustó esta nota, que la difunda, ¿no? Es curioso que jamás hemos hecho esto. Entonces por eso no hay tiempo, no hay nada, porque simplemente es primera vez que nos sentamos con Ileana a hacer una entrevista. No sé si decir adiós o no, pero bueno, ya, corten. Hay mucho que decir de Agustín, politólogo, magíster en filosofía, cerrando su doctorado, un gran debatiente, un hombre valiente ciertamente. Y como yo decía en una de las conferencias que tuve el honor de presentarlo, para mí en esencia Agustín es un pensador, un intelectual, pero sobre todo este pensador que con valentía ha decidido desocultar la verdad. Esa verdad que muchos de alguna forma quieren tener oculta. Algunos porque están adormecidos quizás y otros porque les conviene que esta verdad esté oculta. En todo caso, Agustín, es un placer que estés hoy con nosotros aquí en El Salvador y en esta conversación. Es un gran honor. El gusto es mío. Muchísimas gracias por haberme invitado, por haber anfitrionado eventos. Yo no estoy en El Salvador desde hace ya 6 años. La única vez que yo había venido fue en 2017 y ya tenía muchas ganas de volver, así que estoy muy feliz de estar acá. La primera pregunta que te quiero hacer es ese desocultar la verdad. Yo digo, en esencia para mí es, pero quizás Agustín está diciendo, no, eso que dice Jonás no soy yo. ¿Crees tú en verdad que parte de lo que tú haces es desocultar esa verdad, que de alguna forma hay un interés que se mantenga oculta? Sí, a mí me interesa el concepto de verdad, sobre todo porque estamos viviendo un momento post-verdadero. Es decir, el diccionario de la Universidad de Oxford, todos los años, corona una palabra como palabra del año. En el año 2016, la palabra del año fue la palabra posverdad. Y de inmediato empezó toda una discusión de qué significaba posverdad, porque estaba en boca de todo el mundo, ciertamente. La prensa lo que dijo en su momento, el periodismo lo que dijo fue que la posverdad era un momento donde la mentira se había multiplicado. Las fake news se habían multiplicado por la democratización de la comunicación social a partir de las tecnologías digitales, o sea, las redes sociales fundamentalmente, y que eso había llevado a que en la sociedad hubiese más mentira que antes. Yo creo que eso ni siquiera es el problema sustancial. El problema no es que haya más mentiras que antes, sino sobre todo que el criterio de la demarcación entre la verdad y la mentira ha caído como legitimador del discurso público. ¿Esto qué significa? Significa que ordenamos los discursos en su legitimidad en torno a un valor. ¿Cuál era el valor que ordenaba el discurso público hasta hace poco tiempo? El valor de la verdad. Es decir, en esta conversación que nosotros estamos teniendo había un acuerdo implícito que era decir la verdad. Yo puedo dialogar con vos en la medida en que haya un acuerdo implícito de que vos vas a decir la verdad y que yo voy a decir la verdad. Si yo me doy cuenta que vos me estás mintiendo, esa discusión pública que estamos teniendo carece de todo sentido y mejor es no tratar contigo y viceversa. Lo que está pasando en el momento de la posverdad es que el valor de la verdad como ordenador de la legitimidad del discurso público ha sido reemplazado por otro criterio y ese es el criterio de la corrección política.
Entonces, lo que yo trato de hacer, además de la idea de desocultar la verdad, es reivindicar el criterio de la verdad como el máximo criterio para ordenar el discurso público. Y para eso debo insubordinarme a la corrección política. Si la corrección política me dice que yo debo decir que un hombre puede ser una mujer con simplemente imaginarse que lo es, yo digo no, antes que los sentimientos de esa persona está la verdad. La verdad es el máximo criterio. Es como desidiotizar a la sociedad, sería un poco, o al que te escucha lo querés desidiotizar. Exactamente. Hablando en categoría de libro. Tuyo. Sí, y políticamente lo que quiero hacer es enfrentar un fenómeno muy perverso, que es el de la espiral del silencio. Es decir, la ciencia política y la psicología política se han dado cuenta que los individuos, la mayor cantidad de veces, lejos de ser censurados por el poder, se autocensuran. Y se autocensuran porque perciben que la mayoría no opina como ellos. Cuando ellos perciben que hay una mayoría que no opina como ellos, el individuo, en la medida en que es un ser que quiere ser aceptado por la sociedad, tiende a autocensurarse. Ahora, aquí la gran trampa es que la mayoría es algo que percibimos a través de la opinión pública. ¿Y quién fabrica la opinión pública? La opinión pública es una fabricación, sobre todo de los medios de prensa. Cuando vos ves en los medios de prensa que todo es, por ejemplo, para mantener el caso, todo es LGBT, todo es feminismo, todo es proaborto, claro que te va a dar vergüenza ser provida, claro que te va a dar vergüenza dudar de las banderitas multicolor, claro que te va a dar vergüenza cuestionar el feminismo radical, porque lo que estás recibiendo como percepción multimediática es la idea de que todo el mundo está en tu contra. Yo no quiero tener a todo el mundo en mi contra. Entonces me sumo a la espiral del silencio y me autocensuro. Yo cuando digo de manera irreverente, por ejemplo, generación idiota, lo estoy haciendo a propósito porque eso genera un efecto de, mirá, sí se puede decir lo que uno piensa y más aún, sí se debe decir lo que uno piensa. Agustín, creo que mucha gente ya te conoce, sabe tu línea, tu manera de decir las cosas, ya conoce tu currículum, pero me quiero ir al principio. Sí. Sé que eras un niño bastante polémico en clases, es decir, no eso que llevaban en la contradictoria, pero sí de los que cuestionaban mucho. Se ve muy poco niño hoy que le lleve la contradictoria al maestro o que quiere imponer sus ideas, pero lejos de eso, de ser un niño así, problemático para el maestro. Sí, lo era. ¿En qué momento lo tomás como tu batalla? Es decir, porque yo puedo haber sido problemática, pero haber decidido, no, ¿para qué me voy a seguir arruinando la vida, metiendo en problemas, cuando en realidad puedo llevar la vida tranquila? ¿En qué momento te das que es tu batalla y que la tenés que librar? Mira, yo en el colegio tuve un paso mediocre. Es decir, nunca fui un alumno estrella, ni mucho menos. De hecho, me acuerdo muy pocas cosas de las que aprendí o no aprendí en el colegio. Y digo esto porque cabe la pena aclararlo, vale la pena aclararlo. Digo, no fui el nerd del curso. Un tipo de entre 1 y 10, mi promedio debe haber sido 6, 7 como máximo. Y sin embargo, digamos, cuando yo percibí que había en el colegio una intención de adoctrinar a los alumnos con siempre ideologías izquierdistas, eso me llevó a sentirme incómodo. No porque yo viniera de una familia de políticos, en absoluto, sino porque me hacía ruido. Había ideas que no me cerraban, entonces empecé a hacer más preguntas, a tratar de pensar argumentos que me dieran a mí, no sé, mayor razonabilidad en los planteos que se estaban haciendo en el aula, y yo entré en esto por discusiones históricas. Ustedes han tenido aquí en El Salvador su propia guerra interna, nosotros en Argentina la tuvimos, y cuando yo iba al colegio lo que se había puesto de moda era reivindicar la guerrilla. Entonces había todo un movimiento para reivindicar a las organizaciones guerrilleras y terroristas, y en el colegio esa era la información que uno le bajaban la ecuación, militares malos, guerrilleros santos, ¿no? Bueno, entonces hay una anécdota que ahora estoy recordando en función de la pregunta que vos me haces, ¿cuál fue el momento? Y hubo un momento de especial shock. Yo recuerdo que todos los 24 de marzo, que es la fecha en que se recuerda el golpe militar en Argentina,
los profesores colgaban fotografías de las víctimas del régimen militar. ¿Bien? Y a mí se me ocurrió uno de esos 24 de marzo imprimir con mi propio dinero, que no tenía ni dinero, pero junté algunas monedas, imprimí unos carteles de las víctimas de las organizaciones guerrilleras. Entre ellos había mujeres, había niños, había ancianos, había policías, había militares, había civiles. Estamos hablando de miles de víctimas. Coloqué junto a lo que los profesores colocaban en el espacio del recreo, ¿no? estos carteles de estas otras víctimas de las cuales no te contaban absolutamente nada. Y después de ese recreo, me asomo por la ventana y veo a los profesores descolgando los carteles que yo había colgado. Eso para mí fue brutal. Porque digo, entonces no te importan las víctimas. Ajá. Te importa decirle a los alumnos la mitad de la historia para que terminen pensando como vos querés que piensen, para que se conviertan en socialistas. Uh-huh. Si vos le haces ese cuento, evidentemente le estás diciendo el socialismo es muy bueno y todo lo demás es una basura y todo lo demás es genocidio. Entonces, eso a mí me impactó y me llevó a sumarme de una forma totalmente comprometida a una causa que fue la de revisar la historia. Yo empecé a revisar la historia con documentación de la época, me fui a las hemerotecas, busqué los diarios, las revistas de la época, empecé a investigar archivos del Estado, hice una investigación histórica importante y me puse a escribir un libro. El primer libro que yo publiqué se llamó Los mitos setentistas. Y ese libro salió en el año 2011, pero todo eso todavía era un hobby. Uh-huh. Todo eso era un hobby todavía. ¿Tuvo repercusiones en tu vida escolar? Es decir, ¿te expulsaron? No. Yo como papá te hubiera regañado y hubiera dicho cómo haces eso, cómo te pones en contra de los maestros. ¿Qué hacían tus papás? Bueno, a ver, la verdad es que a mis padres los llamaron para tener reuniones con la psicopedagoga. Es decir, el niño problema. Sí, el niño problema. Sí. Vengan porque tenemos un niño problemático. Claro, pero digamos, acá hay que ser bien sincero. No era solamente por eso, es que yo también me la pasaba bromeando y haciendo, digamos, y... O sea, digamos que había tela donde... Había, claro. Tenían razón. Claro, y ya tocabas, pero ya tocabas punk ahí en ese tiempo. Sí, tenía una banda de punk. O sea, que era como un punk argumentativo, intelectual. Pobre papá. No, mira, bueno, sí, pero ya... A ver, al final, digamos, políticamente... en mi casa siempre se me respaldó. Pobres en el sentido de tener que ir a perder el tiempo a hablar a estas sesiones de psicoterapia, una cosa absurda. Pero estuviste así literal, papá, mamá, tú sí. Y el niño problemita. Hablemos con el niño problemita que está así. Nunca contesto públicamente, pero es que ustedes son buenos llevando las conversaciones. Pero entonces, contanos cómo, así, tratá de recordar así. Sí, mirá, hubo una época, yo estaba, si mal no recuerdo, en esto de haber sido un cuarto año, o sea, a los 15 años, donde durante, no sé, de haber sido 2 o 3 meses, que todos los jueves mis padres tenían que salir antes del trabajo y teníamos una reunión con la psicopedagoga. ¿Todos los jueves? Sí, los jueves. Bueno, hoy es jueves, ¿qué día hoy? A ver, y estábamos los tres, mi papá, mi mamá y yo, como así, ¿no? O sea, como, bueno, sí, okay. Otra vez. No lo tomamos en serio. No lo tomamos en serio porque... mira, y una vez, en 6º año, ya el último año... me llama la directora, o en 5º año, el penúltimo año, me llama la directora, me dice, mira, sabemos que vos no estás cómodo en este colegio, pues yo ya estaba agudizando los debates. Yo pensé que iba a decir, no, ya sabemos que vos no estás cuerdo, pensé que ya sabemos que no estás cuerdo. Casi. Dice, entonces lo que te queremos proponer es que te cambies de colegio. Nosotros, tu conducta no es la mejor, pero tampoco es la peor. Es decir, yo no tenía lo que hay que tener para que te expulsen de un colegio, claro. Que si mal no recuerdan, 21 amonestaciones. Yo amonestaciones de arte... No, 20 y medio. Lleva 5 o 6, no más de eso. No, pues... digamos, no era un problema real de conducta. Pero no te querían ahí. No era un tipo violento, era un tipo que molestaba un poco en el aula. Listo, ya está. Y a esa edad tal vez no crees que va a ser tan impactante. Si ahora tus maestros te ven, ¿no has hablado con algún maestro y dice, ve, ese niño el que regañaba ahora es Agustín? Sí, a ver, había uno de ellos, que era el más izquierdista de todos, un fanático comunista directamente, que... Nombre, queremos nombre. No, pero me daba 2 asignaturas. Una era literatura y otra era filosofía. El tipo tenía tal odio, que, por ejemplo, yo recuerdo haber estado en un examen, ¿no?
y antes de hacer el examen, no sé, se me dio por persignarme. No sé. Y el tipo frenó el examen para señalarme y ridiculizarme al frente del aula. Para reírse, tu Dios no te va a venir a ayudar en nada acá, que no sé qué, nada así, toda una cosa agresiva. Es decir, era un clima agresivo el que se vivía ahí, lo era. Entonces, este tipo durante varios años, después de que yo había dejado ya el colegio, que ya había superado el colegio, mejor dicho, que ya había salido del colegio, cuando yo estaba todavía en la universidad, el tipo todavía se metía en mis redes sociales para dejarme insultos en los posteos que yo hacía. Sí, un tipo que se había obsesionado un poco conmigo. Mira, ¿no? Agustín, y quiero unir esto que estás diciendo en este momento con lo del espiral del silencio, porque a veces el espiral del silencio, cuando se lee desde la categoría política de espiral del silencio, se parece hasta como, o sea, la mayoría nos silenciamos por una minoría que cacaraquea más. Sí, o sea, sí. Pero de repente, y quizás muy pocos saben y van a leer sobre el espiral del silencio, aunque estén metidos en ello. Pero ¿cómo se hace, voy a decirlo, ese micro espiral del silencio en el sentido? Porque ahí, por ejemplo, había un espiral del silencio, te podían haber impuesto que tú decías, bueno, la jerarquía del maestro, yo mejor me voy calladito porque me conviene más. El espiral del silencio, por eso digo, ¿cómo se va metiendo? Desde que nosotros mismos nos vamos autoimponiendo, nos vamos metiendo en esa espiral. ¿Y cómo pudiéramos salir de él? Bueno, eso tiene que ver con varias cosas. Una es, definitivamente, la falta de conciencia de la existencia de este fenómeno psicopolítico. Cuando yo ya sé que este fenómeno existe, por lo menos puedo plantearme la posibilidad de darle combate. Entonces, cuando yo siento esa presión psicológica interna de callarme la boca, es cuanto más debo hablar. Esto es como las personas que tienen un TOC, ¿no? El TOC es mucho más común de lo que nosotros creemos. Hay gente que, por ejemplo, acomoda las cosas. Entonces, hay gente que no mancha los libros, que no mancha, sino que le pone... Eso es, como vos, por ejemplo. Hay gente que cuando camina trata de no pisar las líneas. Hay gente que, por ejemplo, no sé, cuando apoya las cosas tienen que caer perfectitas. Son tocs, ¿no? Yo eso... Yo, por ejemplo, yo eso ya lo estaba viendo en ti, siempre lo he visto. Te cuento algo que yo tuve durante algún tiempito. Nada, de haber sido poco tiempo. Cuando yo apoyaba los vasos, ¿sí? Yo quería que cayera el vaso... perfecto, pero ahí no me cayó perfecto, recto, que toda la superficie apoyara. Sí, que no hiciera plac, plac. Entonces, que no hiciera tac, 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 tac. Allá atrás están muriendo de la risa. Bueno, qué sé yo, son cosas que pasan. Entonces, ay, no, me salió mal, entonces lo volví así. Sí. Ese era como Sheldon Cooper, ¿has visto la serie de Big Bang Theory? que él dice que él toca 3 veces, ¿verdad? Y si solo toca 2, siente la necesidad que tiene que volver a tocar. Sentías ansiedad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Vos cuando te das cuenta, pero pará, esto es una bobada. Es decir, ¿por qué tiene que caer así el vaso? Tengo un problema. Tengo un problema de ansiedad. Entonces, ¿qué hago? Ay, bueno, cayó mal. Siento la ansiedad de hacerlo, pero me controlo y digo, esto es una bobada. Sigo con mi vida. Y pasa un par de segundos y ya está. Eso te digo, fue algo que lo experimenté hace por lo menos 12 años más o menos. ¿Y cómo se supera? Dándote cuenta. Te das cuenta, un autocontrol, y al cabo de muy poquito tiempo ya no vas a sentir ninguna ansiedad porque te habituaste a ser una persona normal. ¿Bien? Entonces, con la cuestión de la espiral del silencio pasa lo mismo. Cuando yo me doy cuenta, puedo hacer algo. Puedo decir, es una bobada que yo no hable acá. Si yo pienso de otra manera. Eso por un lado. Por otro lado viene el segundo punto, que es, necesito hablar, pero no hacer el ridículo. Y para no hacer el ridículo, necesito estar formado. Entonces, necesito tener bien construidos mis argumentos. ¿Por qué? Porque si en ese intento por romper mi espiral del silencio me va muy mal en ese grupo donde me revientan, digamos así, pues nunca más voy a querer romper la espiral del silencio porque voy a tener un recuerdo muy negativo de eso. Y en tercer lugar, esto también tiene que ver con virtudes. Es decir, Aristóteles. Dice virtudes desde la aristotélica. Desde la ética, exactamente. La ética, virtudes aristotélicas. O sea, la ética clásica pensaba en términos de virtudes, de cultivar virtudes. Como un hábito que empieza a naturalizarse, un hábito bueno que uno naturaliza. Entonces Aristóteles, por poner un caso que a mí me gusta, dice, bueno, miren, la virtud está entre 2 extremos. Por ejemplo, la valentía es una virtud, pero es un vicio la cobardía, pero también es un vicio ser un temerario.
¿Esto qué significa? Bueno, el valiente no es el kamikaze, ni es el mártir que se va a inmolar, pero tampoco es el cobarde que se queda callado. El valiente es quien analiza el escenario, sabe qué hay que decir en qué momento y no tiene miedo al hacerlo. Eso es una virtud que también se cultiva, es un hábito. Evidentemente, entonces cuando uno puede juntar esas tres cosas, conciencia de la espiral del silencio por un lado, tener una formación aceptable para no hacer el ridículo y en tercer lugar desarrollar la virtud de la valentía, pues entonces romper la espiral del silencio es algo muy fácil. Okay. En tu libro Generación Idiota, que por cierto me sentí idiota al leerlo, debo decir. Sí, lo que pasa es que terminas haciendo cosas que pensás que no estás haciendo y te das cuenta que sos de esa generación idiota inconscientemente. Pero hablas mucho de la adolescencia a la deriva, de la pérdida de autoridad de la gente mayor, la pérdida de las costumbres en la misma familia. Pero hay una parte que a mí, anoche que volví a releer mis anotaciones. El TOC. Mi TOC, veía que la figura de los padres como está en extinción. Sí. Es decir, nos hemos convertido en amigos que proveemos dinero a ellos. O sea, ese es nuestro mayor ser. Y yo muchas veces lo he dicho. Yo, y me he jactado de decir, yo soy amiga de mi hija. Pero realmente los papás no deberíamos de ser amigos de nuestros hijos. Tendríamos que ejercer la autoridad y ver de qué manera retomamos las costumbres que creo que fueron tan importantes, y por eso creo yo que hay una adolescencia a la deriva, y por qué no una adultez también a la deriva. Exacto. A ver, para entender el concepto de idiotismo, de generación idiota, hay que entender también el concepto de adolescentrismo. La generación idiota es una descripción de nuestra sociedad, y nuestra sociedad, si pudiésemos asignarle un momento etario, diríamos es adolescente, por lo tanto es adolescéntrica. El adolescente tiene distintos rasgos psicológicos. No significa que ser adolescente esté mal. De hecho, la adolescencia puede ser un momento muy grato de la vida. Yo disfruté muchísimo mi adolescencia. Lo que en todo caso es cuestionable es que esos rasgos psicológicos del momento adolescente de la vida se trasladen hacia la sociedad en general. De eso va este libro. Por lo tanto, por ejemplo, un rasgo de la psicología adolescente es renegar del principio de autoridad. ¿Por qué? Porque el adolescente está en el limbo entre la niñez y la adultez. Quiere libertad, pero no quiere responsabilidad. Entonces ya no se siente niño, pero tampoco llega a ser un adulto. Cuestiona la autoridad, cuestiona la jerarquía, pero él mismo no podría lidiar con su propia vida sin la existencia de una autoridad. Lo que está pasando con la familia adolescéntrica es que al absorber la sociedad esos valores adolescéntricos o esas características psicológicas del adolescente, rompe todas las estructuras que están basadas en el principio de autoridad, rompe todas aquellas jerarquías naturales. La familia es una institución naturalmente jerárquica. ¿Por qué? Porque el mando se da de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Quien manda en una familia es quien ha llegado a un momento de adultez donde puede conciliar su libertad con su responsabilidad y tiene la responsabilidad de formar a aquellos que todavía no pueden ser ni libres ni responsables, o sea, los niños, los menores de edad. Por eso hablamos de, por ejemplo, la emancipación cuando el niño se hace adulto, se ha emancipado de ¿qué? De la tutela. ¿Por qué? Porque ahora sí puede conciliar su libertad con su responsabilidad. Entonces, la familia adolescéntrica que vos estabas mencionando es aquella donde el padre se olvida él mismo de su posición de autoridad, se olvida de la naturaleza jerárquica de la familia y convierte a su casa en una especie de club de amigos, en un hotel inclusive. Hay toda la diferencia del mundo entre un hotel y una familia. El hotel es una sociedad comercial. La familia es una comunidad de valores. No puede haber familia si no hay una visión compartida de ver el mundo. Ahora, en un hotel, a mí no me importa nada cómo ve el mundo el que me hace el check-in, el que me hace el check-out, el botón, el del restaurante. No me importa nada cómo ve el mundo el que está durmiendo en la habitación de lado porque ni siquiera sé quién es. Lo único que me importa es que allí me den una cama, un baño, una ducha, un televisor y una conexión a Wi-Fi. Utilitario, digamos. Es utilitario, porque la sociedad, a diferencia de la comunidad, está unida por lazos de interés utilitario. La comunidad está unida por lazos de valores compartidos. Por ejemplo, la iglesia, ¿es una comunidad o es una sociedad? Es una comunidad, porque lo que une a esa gente es un valor compartido, claro. Su Dios. Una familia
¿Es una sociedad o es una comunidad? Es una comunidad, porque lo que une a esa gente no es ningún interés económico, ningún interés transaccional. Es una forma de ver el mundo. Lo que une a un hotel es un interés económico. Lo que une a una empresa es un interés económico, porque es una sociedad, no una comunidad. ¿Cuál es el asunto aquí que yo quiero mostrar? Quiero mostrar que el padre amigo no puede ser papá. No puede ser papá porque ser amigo significa estar en una relación de plena igualdad con el otro. Y entre un papá y un hijo no hay una plena igualdad. Hay una relación jerárquica. Y está bien que así sea. El problema de nuestro mundo, y ya esto lo vio Tocqueville hace mucho tiempo, es que la fuerza igualitaria va avanzando todo el tiempo y va rompiendo todas las estructuras sociales, inclusive la familia. Bueno, resumiendo entonces lo que hemos visto es que Agustín no era el niño nerd que llegaba con corbatín y lentes al colegio, como algunos se imaginan. No. Que pasaba en la dirección Sí, todo que el pasaba en la tiempo. dirección, pero de alguna forma había alguna forma de ver la vida diferente a como la ve, digamos, la manada, por decirlo de alguna forma. Había un principio de rebeldía. Claro. Sí. Muy punk. Sí. Sí. Es que fue, bueno, tocaba la guitarra, la batería. Sí, tocaba la guitarra eléctrica. Y cantabas también. Digamos, daba alaridos en todo caso. A ver, aquí tenemos, Sí, te vamos a cantar. tenemos una pista, un video. No. Que entre, por favor, la banda. Mira, es que el punk se caracteriza porque sus cantantes no saben Son cantar. malos. Entonces Ajá. uno ahí puede hacer lo que... O sea que La yo cantaba pude por haber hecho. rebeldía también. Bueno, y sí, Porque me gustaba esa música y el punk. Mira, Johnny Rotten, que fue uno de los íconos del punk, hace poco dijo: el nuevo punk es el conservadurismo. Porque el punk, por definición, es antisistema. O sea, el punk hoy debería ser anti-Agenda 2030, por ejemplo. Y mira, yo quería hacer, bueno, iba a hacer otra pregunta, pero hay tantas preguntas que uno quiere hacerle a Agustín que no da el tiempo, pero la voy a meter entre la otra pregunta que quería hacer, pero la voy a hacer. Sí. Cela. He dicho tanto. Cela, en todo lo que no sé dijiste si que no habías hacerla, hecho. la hago, O no sea, la hago. claro, no la hago. No. Esto de antisistema, Sí. hay un momento que si, digamos, tu propuesta se cumpliera, me refiero, Sí. se vuelve sistema. Sí, se volvería sistema. Y Pero muchas veces es mejor estar en ser antisistema. No sé si es más cómodo, más práctico. Por supuesto, tiene sus costos. Pero siempre preocupa cuando la idea se vuelve sistema, porque pareciera que cuando se hace sistema, todo se desbarata. sí, vamos a verlo de dos puntos de vista. Por un lado, no ¿Qué? toda rebeldía es buena. Es decir, la rebeldía es buena cuando se rebela contra un sistema malo. Sí. Bien. ¿Qué es ser rebelde? Ser rebelde es decir no allí donde el sistema dice sí y decir sí allí donde el sistema dice no. Básicamente es oponerte a un sistema. Ahora, no todos los sistemas son malos. Por ejemplo, rebelarme contra mi familia. En la medida en que mi familia sea una familia funcional, es algo malo. Porque estoy diciendo no a un sistema que afirma cosas que son buenas y que yo necesito. Frente a un buen gobierno, ser un rebelde y es ser bastante estúpido, porque ese gobierno está funcionando bien. Entonces yo estoy diciéndole Claro. no a algo que funciona bien. Entonces yo no quiero hacer, digamos, aquí una reivindicación de la rebeldía como un valor en abstracto Exacto. bueno. La rebeldía es buena en la medida en que se rebela contra cosas malas. Y yo creo rebelarme contra cosas malas. Solo en ese sentido yo diría, fui un rebelde. Frente a un profesor que descuelga carteles de víctimas inocentes que a él no le gustan porque no les conviene que se sepan, frente a un sistema de adoctrinamiento escolar, pues bueno, es bueno rebelarse. Ahora, frente a una escuela que simplemente está instruyéndote y que tiene muy buen trato contigo y que reina la justicia, sería absurdo rebelarme. Entonces yo te respondería desde ese punto de vista. Si un sistema como el que yo impulso llegara al poder, sería un sistema donde se reforzaría la familia, se respetaría la vida humana en todas sus etapas, desarrollaría la economía con arreglo al principio de libertad individual, se respetarían los derechos individuales. Ese sería un sistema que, según mi forma de ver las cosas, insisto, sería un buen sistema. Pues yo no me rebelaría contra ese sistema porque entendería que esto estaría funcionando bien. Pero quiero hablar de este tema, concretamente de la agenda LGBTIQ, Sí. etcétera. Agustín, si tú realmente ves una diferencia entre el sujeto homosexual y este homosexual tomado como objeto político. Porque, digamos, desde la teología, por ejemplo, Sí.
habría una gran diferencia, ¿no? Sí. Porque cualquier ser humano, cualquier persona que de la teología tiene el imago Dei, tiene la imagen y semejanza de Dios, no importando las decisiones que cada quien tome, Sí. ¿no? Es un sujeto que tiene todo el amor de Dios, que además Dios desea redimirlo. Y en Romanos, por ejemplo, 1:20, donde hay una lista, es verdad que está el homosexual, pero también está el desobediente a los padres. Y yo siempre digo, cuando hablan del homosexual, hombre, pero yo también estoy metido en esa lista, les digo. El homosexual no es más que yo o menos que yo, desde la perspectiva del conjunto, digamos, que Dios quiere redimir, donde somos pecadores. Creo que a veces el problema que se comete desde los grupos que son pro vida o anti-ideología de género, es que también meten al sujeto en esa batalla. Porque hay cada vez más homosexuales que están en contra de la ideología de género. Exactamente. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿tú ves realmente esa diferencia que para mí personalmente debería de haber entre el sujeto y el objeto ya político, activista? Y solo digo algo. Yo le dije, a mí me dijeron una vez, bueno, y si tu hija una vez decide abanderar todo esto o abortar, o lo que sea, yo le digo, como papá, voy a estar siempre con ella, amándola, haga lo que haga. Y mi hija lo sabe. Como activista, voy a ser su más ferviente enemiga. Qué buena respuesta. Es decir, separando al sujeto del objeto. Pero, ¿qué piensas tú, Agustín? No, yo estoy completamente de acuerdo y yo te lo puedo responder políticamente. La homosexualidad es una orientación sexual. El LGBT es una agrupación política, es un lobby político. Bien. Desde el punto de vista politológico, existe toda la diferencia del mundo entre una persona que está definida por tener una orientación sexual por gente del mismo sexo, de aquella que tiene una agenda para meter en poderes legislativos, poder ejecutivo y poder judicial, y en organismos internacionales. Tanto así que el lobby LGBT está integrado también por heterosexuales. Más aún, sus principales financistas no son homosexuales, son heterosexuales. El señor George Soros, por ejemplo, que es uno de sus principales financistas, es heterosexual. La gente de la Fundación Rockefeller, la gente de la Fundación Ford, la gente de la Fundación Bill y Melinda Gates. A ver, Bill y Melinda Gates no son homosexuales, son heterosexuales. Y desde su fundación son parte crucial del lobby LGBT. Entonces, el lobby LGBT, es cierto, está engrosado por homosexuales, bisexuales, queers, transexuales, transgéneros y un más porque son incontables ya. Bien. Ahora, lo que une a esa gente realmente es una voluntad política. No es tanto una identidad sexual, no es tanto una orientación sexual, es una voluntad política de llevar adelante una agenda política. Entonces, la gran engañifa, el gran engaño que ha llevado adelante la ideología de género es hacernos creer que nuestras posiciones políticas estaban predeterminadas por con quién nos acostábamos. Si yo tengo una orientación homosexual, significa que yo tengo que votar en Estados Unidos por Joe Biden, por ejemplo. Si yo tengo una orientación, si yo tengo una identidad de género transexual, significa que en Argentina no puedo votar por Javier Milei, por ejemplo. Si yo soy mujer, significa que tengo que apoyar el aborto. Y que además tengo que ser feminista. ¿Bien? Y los hombres son mis enemigos. Y los hombres son mis enemigos. Este reduccionismo político de la identidad es lo que ha engañado a mucha gente, tanto a adversarios nuestros como a amigos nuestros, que terminan siendo, sin darse cuenta, reproductores de esa ideología, porque creen que todo homosexual es necesariamente un enemigo. No. Hay heterosexuales que son tus enemigos, claro, porque son parte del lobby LGBT. Y hay homosexuales que están en contra del lobby LGBT y que levantan su voz actualmente contra ese lobby. Más aún, hay transexuales que están levantando... Te cuento una anécdota personal que es súper interesante. Hace algunos años yo tuve que dar una conferencia junto con Nicolás Márquez en la Universidad San Marcos, una universidad que tiene una larga tradición izquierdista, ¿bien? En Perú. Cuestión que teníamos muchas amenazas de grupos feministas que iban a ir a incendiar el auditorio. Fuimos con nuestros guardaespaldas y efectivamente llegaron grupos feministas. ¿Quién se le paró enfrente de los grupos feministas para proteger el auditorio? Antes que nuestros guardaespaldas, que estaban con nosotros adentro, sino afuera. ¿Quién se les interpusieron? Un grupo de transexuales. Un grupo de transexuales que son seguidores nuestros. Y son seguidores nuestros porque dicen, estos tipos no me han querido engañar. Son los únicos que están diciendo las cosas como verdaderamente son. Hay tanta gente que ha sido engañada
que se le ha dicho que el sexo se podía cambiar y después le hicieron monstruosidades en el cuerpo. Hay tanta gente a la cual le destruyeron la salud proveyéndoles sistemáticamente terapias de hormonización que te van destruyendo distintos órganos del cuerpo y que te vuelven adicto a esos químicos, porque una vez que los dejas, tu salud se empeora más incluso. Bueno, toda esa gente, hoy, mucha de ella, está de nuestro lado. Porque es intelectualmente honesta y se da cuenta, no, a ver, Agustín Laje a mí no me odia. Agustín Laje está diciendo cosas que son verdaderas, que yo no quise ver porque yo compré otro cuento. Entonces yo sería muy tonto de confundir a esa gente y decir, es tan enemigo mío uno como el otro. No, nuestras posiciones están abiertas a que cualquier persona, en la medida en que comparta nuestras ideas, se sume a nuestra batalla cultural. A mí no me importa con quién te acostás vos. A mí no me importa con quién. A ella sí. A ella sí. Sí. Pero, a ver, te pongo otro ejemplo personal. Yo tengo un amigo que es escritor también, Álvaro Sicarelli, es homosexual, coincidimos en muchas cosas, en otras cosas no. Tenemos algunos principios en común. Él me ha pedido que prologue su libro recientemente, su primer libro. Yo le hice el prólogo. ¿Pero por qué? Porque no lo confundo él con un militante de ideología de género. ¿Te das cuenta? Fíjate que a mí ahorita que hablabas del feminismo, yo al principio por desinformación, que creo que es lo que nos pasa a muchos, que vamos escuchando por ahí, solo vamos repitiendo como que somos loros y oímos algo y lo vamos repitiendo, que el feminismo, que el empoderamiento femenino, ¿sabes? Se puso de moda ese tema del empoderamiento femenino y vos realmente llegás a creer que necesitas una sociedad con empoderamiento femenino, que necesitas, porque el hombre ha sido malo eternamente con la mujer y ha llegado el tiempo de la mujer de tomar las armas, por decirlo de alguna manera, e irnos en contra. Pero ese mensaje realmente está totalmente distorsionado y el problema es realmente porque la gente no se está educando. No está, y es un poco lo que hablabas tú en tu conferencia acerca de la batalla cultural. Creo que aquí todos los que leemos, los que nos informamos correctamente, tenemos bien difícil porque a la gente no le gusta leer, no le gusta educarse, no le gusta, va repitiendo lo que va escuchando hoy tanto en las redes sociales. Y para nosotros que somos papás es mucho más complicado, sobre todo que nosotros tenemos un hijo y una hija. Entonces hay que decirle a la niña, mira, esto del empoderamiento femenino no es tanto como te lo imaginas, y al niño decirle tampoco tenés que el patriarcado y el matriarcado, ¿sabes? Esas palabras que han ido, pero ¿cómo lo haces cuando realmente tenés una sociedad tan acomodada, acostumbrada a solo escuchar y a ir caminando por la vida? Mira, yo creo que lo que más hemos perdido es la capacidad de preguntar. Es decir, en la medida en que uno no puede hacerse preguntas, no puede pensar. El disparador de la filosofía son las preguntas. Claro. Y lo que no hacemos es preguntar. Nos dicen, empoderamiento femenino. ¿Qué es eso? ¿A nadie se le ocurre preguntar qué es? ¿A nadie se le ocurre preguntar y quién me lo va a proveer? Porque quizás, más que empoderarme, me están sometiendo a otro tipo de autoridad que es la que me mantiene como mujer empoderada y que después reclama de mí, el Estado, por ejemplo. Nadie pregunta cuáles son los límites de ese empoderamiento. Digo, son preguntas que se me ocurriría a mí hacer. Porque llega el día en que, bajo la excusa del empoderamiento femenino, terminan diciéndote que para empoderarte necesitas abortar, por ejemplo. Yo no conozco algo menos empoderador que tener que matar a tu hijo para continuar con tu vida. La idea de que si no matas a tu hijo vas a ser una fracasada, no vas a poder estudiar, no vas a poder trabajar, tu vida va a ser el de una pobre ama de casa. Entonces, para empoderarte tenés que matar a tu hijo. O sea, ¿tan débil es la mujer? ¿Tan débil es? Yo conozco muchas mujeres que han tenido hijos, han estudiado, han sido excelentes profesionales, han triunfado en el mundo laboral y han tenido sus hijos. Pero ahora resulta que no. Entonces, ¿realmente te están empoderando o te están vendiendo basura? Por otra parte, a mí me gusta pensar en términos de individuos más que de grandes colectivos. Cuanto más grande es el colectivo, menos concreto es lo que me están diciendo. Yo conozco muchas mujeres que no necesitan ningún empoderamiento y que si yo comparo esas mujeres frente a muchos hombres, la situación de poder la tiene la mujer y no el hombre. Y más aún, si queremos, claro, a ver, si queremos incluso comparar hombres versus mujeres, que para mí es absurdo, porque insisto, a ver, anda a comparar a una mujer que es esposa de una persona de clase alta con un hombre de clase baja.
Ah, bueno, ahí ya se complicó un poco más. ¿Quién tiene más poder, la mujer de clase alta o el hombre de clase baja? Bueno. Anda a comparar a una mujer en un puesto político importante con un hombre que no tiene ningún puesto político importante. Anda a comparar a una jueza con un hombre que está siendo juzgado. Ah, ok, entonces no era tan lineal el tema. Claro. Anda a comparar a una mujer que está dando clases con un hombre que está tomando clases. ¿Quién examina a quién? Anda a comparar a una médica con un paciente hombre. ¿Quién tiene en sus manos el poder médico en este caso? Ok, entonces no era tan lineal el asunto. Y perdón, y te voy a decir una cosa más. Si lo que queremos es comparar hombres versus mujeres, yo te puedo nombrar muchísimas variables sociales en donde la mujer, como masa homogénea, está mucho mejor posicionada que el hombre. Por ejemplo, esperanza de vida. La esperanza de vida en todos nuestros países, la mujer le lleva al hombre entre 6 y 7 años más. Por ejemplo, homicidios en todos nuestros países, al hombre lo matan a un 80% de las veces en comparación con mujeres que suele ser alrededor del 20%. O sea, hay muchas más probabilidades de que te maten en la calle siendo hombre que siendo mujer. O, por ejemplo, suicidios. En todos lados, salvo China, los hombres se suicidan significativamente más que las mujeres. Los sin techo son hombres, mucho más que mujeres. Los que toman los trabajos más lastimosos, antihigiénicos y peligrosos, las muertes laborales, son mucho más de hombres. Y así podemos seguir hasta el infinito. Entonces, ¿dónde está el punto? Bueno, es que te han vendido basura. Claro. Te han vendido basura. Le dijeron empoderamiento a una guerra de sexos. Aparte, también me parece ridículo que en muchos países, no sé si en Argentina, pero en muchos países el tema que la mujer ha peleado por tener la misma igualdad con hombre en el trabajo. Pero entonces las empresas han tenido que cumplir una cuota para tener la misma cantidad de hombres que la misma cantidad de mujeres. Me parece ridículo porque entonces ya no te contratan por tu capacidad, sino porque tienen que cumplir una cuota. Eso me parece totalmente denigrante para la mujer. O sea, te va a contratar porque ya tengo 3 hombres y tenés que ser la tercera mujer. O sea, no puede ser más denigrante para la mujer que eso. El feminismo que supone que la mujer no puede estar debajo de las faldas del hombre, el feminismo se ha puesto bajo las faldas del Estado. Bien, o sea, el gran patriarca en verdad es el Estado, que es el que elabora ese tipo de leyes ridículas, donde lo que considera es que la mujer por sí misma no puede ganar su lugar, entonces necesita de los políticos, que los políticos la pongan en ese lugar. Y te voy a decir algo más. ¿Y por qué solamente cuotas para mujeres? ¿Por qué no tenemos cuotas para ciegos, para sordos, para mudos? ¿Por qué no tenemos cuotas para paralíticos? ¿Por qué no tenemos cuotas para bajitos? Para enanos, para gordos, para flacos. Para feos. Para feos, claro. Pero siento claro que cuando dijeron feo y gordo, volteaste. No, era aleatorio, ¿no? Aleatorio. Acá no hay discriminación. De hecho, yo te puedo probar que hay una tendencia en la contratación a contratar a gente bella. Es decir, si vos tenés 2 candidatos, el asunto de la belleza genera ahí un ruido, digamos, donde esto está reconfirmado por la psicología social, donde finalmente hay más probabilidades que contraten a alguien. ¿Sí? Te decantas por. Entonces, ¿por qué no tenemos una ley de cuotas para los feos? A ver, y eso es general. Me gusta. Entonces, ¿por qué no? Porque estás hiriendo un principio que es fundamental, que es el de igualdad ante la ley. Claro. La ley no está para hacer a las personas iguales, está para tratarlas iguales. Cuando yo quiero hacer a las personas iguales a través de la ley, lo que termino haciendo es tratándolas de manera desigual. Porque si hay una ley de cuotas de género y vos y yo nos presentamos a un puesto laboral y ya tienen cubierto la cuota masculina, yo no tengo ninguna oportunidad de estar ahí. Vos la tenés toda, y no por el mérito que vos tengas o por tu currículum, sino por lo que tenés entre las piernas, lo cual es una locura inaceptable. Agustín, bueno, el tiempo ya se nos está yendo y no tenemos tiempo, bueno, pero tenemos que cortar de alguna forma. Yo sé que tu abuela tuvo una gran influencia. Si tu abuela estuviera ahora aquí, ¿qué conversación crees que tuvieras hoy con tu abuela? Wow. Mirá, lo que más me gustaría hacer es mostrarle mis libros. Sobre todo el primero fue dedicado a ella. El primero fue dedicado a ella. Algo así como la dedicatoria fue a mi abuela Baba, sin cuyos consejos este libro nunca hubiese sido escrito. Algo así fue. A mí me gusta mucho dedicar los libros, a veces en abstracto o a veces a alguien. Y el primero fue dedicado a ella. Me gustaría mostrarle los libros, pues yo lo único que llegué a mostrarle, ya en sus últimos días,
fueron artículos publicados en periódicos barriales de escasa tirada, esos periódicos de los barrios. Había algún artículo que me habían publicado alguna vez y ella ya estaba muy enferma. Y yo recuerdo que le mostré esos artículos. Y ella pensó, ¿qué hice? Esto es culpa mía. Porque ella era miedosa. Ella me aconsejaba cosas, pero nunca se hubiese imaginado que eso hubiese generado en mí una reacción, que me hubiese movilizado a hacer algo, más allá de pensar algo. Ella creía que me estaba ayudando a pensar, pero como entre el pensamiento y la acción hay un hilo conductor fundamental, ella no consideró ese hilo conductor. Ella no consideró que estaba movilizándome a la acción. Entonces, cuando vio esos artículos, yo recuerdo que su sentimiento fue de miedo. Te van a matar. Porque además yo estaba escribiendo contra los guerrilleros, que ahora estaban en el poder. Digo, mis teléfonos fueron intervenidos en esa época, para que te des una idea. Mis redes sociales fueron intervenidas. Tuvimos amenazas. Mi abuela ya había muerto por entonces, porque esto fue ya cuando estaba escribiendo libros. Pero digo, sus miedos no eran infundados. ¿Bien? O sea, yo me estaba metiendo en algo fuerte. Pero entonces hoy me gustaría agarrar y decirle, mira, estos son los libros que hasta ahora escribí, que han sido 5. Bueno, vos me enseñaste cosas, no a escribir, pero me enseñaste cosas importantes para la vida. Y esta torre, que son 5 libros, el año que viene serán 6. Y van a seguir habiendo, porque es lo que me gusta hacer. Me gusta escribir. Sin tu abuela al lado tuyo, ¿hubiera otro Agustín Laje? Sí. Por eso es fundamental la familia. Lo que hablábamos recién. Es decir, si mi abuela no hubiese sido mi abuela, sino mi amiga, ¿qué derecho tenía ella a darme una lección de vida? Sí. Los amigos no dan lecciones de vida. La familia da lecciones de vida. Y yo tuve la fortuna, en este caso, de venir de una familia de laburantes, de trabajadores, donde nunca sobró un peso y donde, por lo tanto, mis padres trabajaban todo el día. Y yo, después del colegio, tenía que ir a la casa de mi abuela a comer porque es que alguien tenía que darme de comer y me daba de comer mi abuela. Entonces hablábamos con mi abuela y tenía la doble fortuna de, además, no tener un televisor al frente. Y al no tener un televisor al frente tenés que hablar, cosa que ya no se sabe hacer. Entonces hablábamos, entonces ella me preguntaba qué hacía, cómo iba al colegio, qué habíamos hablado, y ella empezó a detectar ahí todo ese adoctrinamiento que yo te comentaba hace un rato. Y entonces ella empezó a hacer preguntas. Miren cómo vamos hilando todo lo que hemos hablado. Me hacía preguntas, como Sócrates. Sócrates debatía haciendo preguntas, vos lo sabes muy bien. La mayéutica. Entonces me hacía preguntas y esas preguntas me iban haciendo pensar, porque no hay mejor forma para pensar que hacerse preguntas. Entonces, todo eso me iba generando cortocircuitos por todas partes con lo que escuchaba en el colegio. Y ahí está el truco de ella, ¿no? Ella se da cuenta, creo yo, que me estaba enseñando a pensar. Lo que no se daba cuenta era que me estaba, además, induciendo a actuar. Porque no era su propósito inducirme. Eso vino después con arreglo a la personalidad que me caracteriza, que me gusta hacer cosas. Tu libro dice, en nuestra época vuelve viejas las cosas en un abrir y cerrar de ojos. La obsolencia programada, por ejemplo, de que las cosas pudieran durar más, pero hay que hacerles una programación para que duren menos. Ya no se repara nada, se bota. Exacto. Y me he puesto a pensar, y quizás yo ahora, ya que soy papá de 50 años y bueno, me veo de alguna forma trascendentalmente pensando en la muerte, no de la forma de que vamos a morir, sino que como un encuentro con que debe de pasar y debemos de reconciliarnos con la muerte. Y me pongo a pensar en la figura, la figura del abuelo, que es la que vamos a empezar a jugar nosotros. No sé en Europa cómo es, pero en Latinoamérica ha sido siempre una figura tan importante. Las nuevas generaciones, estoy hablando de, no sé, 17 años para abajo, en esta obsolencia programada, los abuelos están quedando... No hay. O sea, el abuelo no sirve para nada más que para morirse, pareciera. No, aparte, perdón, los abuelos... Por eso los geriátricos.
los abuelos también se han como reinventado, porque ya no ves a la abuelita típica, sino que hoy la modernidad te ha hecho que las abuelas también sean se hace como más amiga, cool, también es son amiga. la super vestida a la moda, o sea, ya no es la abuela. Pero aquí... Me recuerda mucho a mi abuelita también, que mi abuelita fue muy parecida a la tuya, de esas señoras también que te hacían pensar y te daban consejos más que tus papás. O sea, que siempre... me identifico mucho porque tengo la misma historia con mi abuela, pero ya no hay abuelitas así. Mira, esto tiene que ver con varias cosas. Por un lado está el tema de la obsolescencia programada, que es que, a ver, hay una aceleración exponencial de la tecnología. Y al modificarse constantemente la tecnología, nuestros paradigmas cotidianos se van modificando. Digo, hace 10 años no teníamos WhatsApp, ¿bien? O bueno, teníamos WhatsApp, pero no en la medida que lo usamos hoy. Hace 20 años no había directamente teléfonos con conexiones móviles y demás. La cosa va cambiando muy rápido. Y eso va haciendo que la acumulación de tiempo no sea equivalente a aprendizaje, sino a desactualización. Exactamente lo contrario ocurría en sociedades donde el cambio era más lento. Entonces, entre el abuelo y el nieto no había distancia más allá de la distancia individual de los años que cada uno había vivido. Pero el mundo que había visto el abuelo era el mundo que vería el niño en su decurso vital. A esto se le suma una ideología, que es la ideología de lo bueno es mejor que lo viejo. ¿Sí? En todos los ámbitos suponemos que las cosas funcionan como el iPhone. El iPhone 13 es mejor que el 12 es mejor que el 11 es mejor que el 10. Si vos me querés regalar un iPhone y vos me das a elegir entre el 10 y el 13, yo quiero el 13. ¿Bien? Ahora, eso que es cierto en términos de tecnología, no es cierto en términos de otros tipos de, digamos así, dimensiones de la vida. Por ejemplo, me vas a regalar un libro y vos me decís, bueno, tengo un libro del año 2023 o tengo un libro de, no sé, 1920, ¿cuál querés? Y ese criterio a mí no me dice nada, porque no sé qué me estás dando. El criterio del tiempo para las ideas no importa realmente. Un libro del del siglo IV antes de Cristo puede ser mucho mejor que un libro del año 2023. Si yo elijo el del año 2023, puedo terminar eligiendo una basura de estas de autoayuda, de estas cosas así sosas, y puedo estarme perdiendo leer la política de Aristóteles o la metafísica de Aristóteles. Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una ideología que supone que todo lo viejo necesita ser desconsiderado. Y eso que puede funcionar para el celular, no puede funcionar necesariamente para una relación social. Y además entendemos que todo lo que el otro tiene para darme es conocimiento técnico. Porque es cierto que tu abuelo no te va a dar conocimiento técnico. Es cierto que quizás vos tenés que enseñarle a usar un cajero automático. Es cierto que quizás vos tenés que instalarle el celular a tu abuelo. Pero eso no significa que tu abuelo no te pueda enseñar a vivir. La vida es más que un celular. La vida es más que un like. La vida es más que renovar tu iPhone. Y a mí lo que me dejó mi abuela no fue un iPhone. Fue algo mucho mejor. Fue una vocación. O sea, la vocación crítica es algo intangible. Es algo al nivel del espíritu. Entonces, quien piensa que las personas valen por lo que te pueden enseñar solo en un plano técnico, son personas que van a tener una vida muy empobrecida. El día que el iPhone o el like te deje de llenar, vas a entrar en un problema existencial. ¿Cuál es el sentido de tu vida al final? ¿El iPhone? ¿Tu auto último modelo? ¿Aprender a utilizar la nueva red social? ¿Bailar frente a TikTok? ¿Eso es? Bueno, sí, tu abuelo no te va a enseñar nada de eso. No te va a enseñar, pero te va a enseñar otras cosas. Bueno. Así es. ¿Alguna pregunta más? No, nada, solo agradecerte de verdad. No porque estés acá, sino por los libros. Porque creo que al final nos ayudan a ir creciendo al final y darte cuenta que podés ser un ente cambiador en la vida de muchas personas. Tal vez no vamos a cambiar el mundo, por ahí sí, por ahí no. Pero por lo menos sí podemos cambiar el entorno en el que estamos. Y por lo menos la gente que está a nuestro alrededor
sí pueda darse cuenta de todo esto y por lo menos decir, yo lo leí, yo me eduqué y si no funcionó y si esta agenda política sigue caminando, por lo menos mi entorno va a seguir construyendo y poniendo a la familia como prioridad, la familia que conocemos que debería de ser la familia. Así que muchísimas gracias por los libros, esperamos el otro. Mira, muchas gracias por agradecerme por los libros. Vos sabés que para mí lo más importante de mi actividad es escribir libros. Vivimos en un mundo donde cada vez se lee menos, entonces es una actividad muy difícil. Sí. Uno está nadando contra la corriente, ¿no? Buscando de qué manera incentivar al público a que lea. Y vos imaginate, yo tengo un canal de YouTube con más de 2 millones de suscriptores. Y Generación Idiota, que es un libro que se ha convertido muy rápido en un bestseller, ha vendido al día de hoy cerca de 100.000 ejemplares, lo cual para el siglo XXI de un libro es muchísimo. Sí. Pero si vos comparás 2 millones con 100.000, decís, claro, mucha gente a mí me tiene como si yo fuese un youtuber. Y en verdad yo uso YouTube para promover lo que está en mis libros, porque quiero que la gente llegue al libro. De modo que pocas veces me han agradecido, así en una entrevista, por los libros. Así que gracias por eso, gracias por eso. A mí, yo me autopercibo como un escritor antes que como un youtuber o nada de por el estilo. Bueno, Agustín, se nos quedaron varios temas en el tintero, como hablar un poco de la democracia, teocracia, que le hemos el año que viene. Que hemos hablado, pero bueno, Agustín ya está trabajando sobre su siguiente, sería el sexto, ¿no? Sería el sexto. Sobre el sexto libro en septiembre, ¿no? Del otro año, ¿cierto? Así es. 2024. El 2024, sí. Claro que cuando nosotros conocemos a Agustín, lo conocemos, como yo decía al inicio, como un debatiente espectacular, como una especie de rockstar en algún momento. No, es verdad, para muchas personas es como el rockstar que debate y sabes, el tan, que destruye a todo. Sí, correcto. Y bueno, hay mucho de eso, evidentemente, ¿no? Pero qué bueno tenerte aquí y bueno, agradecidos con Dios y contigo. Gracias a ustedes, ha sido una entrevista muy, muy bella, muy bella. Vamos a darle difusión y vamos a pedirle a la gente también que ha llegado hasta esta instancia, que si le gustó esta nota, que la difunda, ¿no? Es curioso que jamás hemos hecho esto. Entonces por eso no hay tiempo, no hay nada, porque simplemente es primera vez que nos sentamos con Ileana a hacer una entrevista. Pero bueno. Qué bueno. Bueno, ha salido fabulosa. No parece la primera vez, ¿eh? Bueno, y ahora sí, la banda de punk que no había... Lo dejamos con el punk Agustín. Gracias, Agustín. Tengo que cambiarme la vestimenta para eso, ¿eh? Bueno, no sé si decir adiós o no, pero bueno, corten.